La tormenta azotaba la Ciudad de México con furia implacable. Cuando Ernesto y Gabriela llegaron al Hotel La Estrella, el edificio se alzaba solitario en medio del suburbio, como un faro de secretos en la noche tempestuosa. Ernesto, un abogado respetado de 45 años, estacionó su lujoso automóvil con manos temblorosas, mientras Gabriela, su joven amante de 28 años, reía despreocupadamente, ajena a la tormenta de culpa que se desataba en el interior de su amante. ¿Estás seguro de que nadie nos conoce aquí?, preguntó Gabriela, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y travesura. Ernesto asintió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tranquila, cariño. Aquí estamos a salvo de miradas indiscretas. El vestíbulo del hotel estaba sumido en una penumbra inquietante, iluminado apenas por algunas lámparas de pared que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes descoloridas. El recepcionista, un hombre de edad avanzada con ojos cansados, les entregó la llave de la habitación 303 sin hacer preguntas, como si estuviera acostumbrado a guardar los secretos de parejas clandestinas. Mientras subían por el ascensor desvencijado, Ernesto no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. El peso de su alianza matrimonial parecía quemar en su dedo, recordándole la vida que estaba traicionando en ese preciso momento. Gabriela, por su parte, tarareaba una melodía alegre, ajena a los tormentos internos de su amante. Al llegar al tercer piso, el pasillo se extendía ante ellos como un túnel interminable. Las luces parpadeantes creaban un ambiente casi onírico, como si estuvieran adentrándose en un mundo paralelo donde las consecuencias de sus actos no existieran. Ernesto se detuvo frente a la puerta de la habitación 303, la llave temblando en su mano. «¿Qué esperas? Abre ya», susurró Gabriela, impaciente, sus labios rozando el oído de Ernesto en una caricia tentadora. Él tragó saliva, intentando calmar los latidos desbocados de su corazón. Con un movimiento decidido, introdujo la llave en la cerradura y giró. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando una escena que heló la sangre en las venas de Ernesto. Allí, sentada en una silla junto a la ventana, con la calma de quien ha esperado una eternidad, estaba Valeria, su esposa. Su figura elegante contrastaba con la decadencia de la habitación, y sus ojos, normalmente cálidos, ahora brillaban con una mezcla de dolor y determinación. «Te estaba esperando, Ernesto», dijo Valeria, su voz serena cortando el silencio como un cuchillo. Gabriela ahogó un grito, dando un paso atrás instintivamente. Ernesto se quedó paralizado en el umbral, incapaz de procesar la escena frente a él. El tiempo pareció detenerse mientras los tres protagonistas de este drama inesperado se miraban, atrapados en un triángulo de emociones intensas y verdades a punto de ser reveladas. La tormenta afuera arreció, como si la naturaleza misma quisiera acompañar la tempestad que estaba a punto de desatarse en esa habitación de hotel. Valeria se levantó lentamente, su postura erguida denotando una fuerza interior que Ernesto nunca había notado antes. «Creo que tenemos mucho de qué hablar», continuó ella, su mirada alternando entre su marido y la joven que lo acompañaba. «Y esta noche, ninguno de nosotros se irá de aquí hasta que todas las verdades salgan a la luz». En ese momento, Ernesto supo que su vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. Las consecuencias de sus acciones estaban a punto de alcanzarlo, y la tormenta que rugía afuera no era nada comparada con la que se avecinaba dentro de esa habitación. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo, sellando su destino. La tensión en la habitación 303 del Hotel La Estrella era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Valeria, con una calma que contrastaba con la tormenta que azotaba las ventanas, invitó a Ernesto y Gabriela a sentarse. Sus movimientos eran deliberados, como si cada gesto formara parte de un plan meticulosamente elaborado. «¿Cómo?», comenzó Ernesto, su voz apenas un susurro ronco. Valeria lo interrumpió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Cómo lo supe?». «Oh, Ernesto, llevas semanas dejando un rastro de migajas. Pensaste que eras cuidadoso, pero el perfume de otra mujer es difícil de ocultar, especialmente cuando ha impregnado tu conciencia». Gabriela, sentada en el borde de la cama, parecía querer fundirse con las sombras. Sus ojos saltaban de Ernesto a Valeria,
como si estuviera presenciando un partido de tenis particularmente intenso. Yo, quizás debería irme, murmuró haciendo ademán de levantarse. No, quédate, ordenó Valeria con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma. Eres parte de esto ahora, aunque no lo hayas pedido. Sus palabras cayeron como losas sobre los hombros de Gabriela, quien se hundió de nuevo en su asiento. Ernesto, recuperando algo de su compostura, intentó tomar el control de la situación. Valeria, podemos hablar de esto como adultos. No hay necesidad de... Pero Valeria lo cortó de nuevo, esta vez con una risa amarga que resonó en las paredes del cuarto. ¿Como adultos? ¿Ahora quieres ser adulto, Ernesto? ¿Después de escabullirte como un adolescente a espaldas de tu esposa? Valeria sacó un sobre de su bolso. Hay algo que debes saber, algo que va más allá de tu pequeña aventura. El sobre, aparentemente inofensivo, parecía contener el peso del mundo. Ernesto lo miró con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz traicionando su nerviosismo. La verdad, respondió Valeria simplemente, o al menos parte de ella. Verás, no estoy aquí solo por tu infidelidad. Eso, doloroso como es, podría haberlo manejado, pero hay más, mucho más en juego. Mientras hablaba, Valeria reveló que había contado con la ayuda de Alejandro, un amigo cercano de la pareja, para descubrir no solo la aventura de Ernesto, sino también algo más oscuro que se ocultaba bajo la superficie de su aparentemente perfecta vida matrimonial. Gabriela, sintiéndose cada vez más incómoda, intentó nuevamente marcharse. Esto parece ser algo entre ustedes dos. Yo no debería estar aquí. Pero Valeria la detuvo con una mirada penetrante. Te equivocas. Tú eres más que una simple espectadora en este drama. Pronto entenderás por qué. Ernesto, sudando profusamente, miraba el sobre como si fuera una bomba a punto de estallar. Valeria, sea lo que sea que crees saber, no se trata de lo que creo saber, Ernesto, lo interrumpió Valeria. Se trata de lo que sé, y lo que hay en este sobre cambiará nuestras vidas para siempre. Con esas palabras, extendió el sobre hacia Ernesto. El abogado, con manos temblorosas, tomó el sobre. El papel crujió bajo sus dedos, sonando como un presagio de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Mientras se preparaba para abrirlo, Gabriela contuvo la respiración, súbitamente consciente de que estaba a punto de ser testigo de algo que iba mucho más allá de una simple confrontación por infidelidad. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas, como si el cielo mismo quisiera entrar y ser testigo de las revelaciones que estaban por venir. En ese momento, en esa habitación de hotel barata, 3 vidas estaban a punto de cambiar irrevocablemente. El pasado, el presente y el futuro convergían en ese sobre, y mientras Ernesto se preparaba para abrirlo, el aire se cargó con la electricidad de las verdades no dichas y los secretos a punto de ser revelados. El silencio en la habitación 303 era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Ernesto, con dedos temblorosos, abrió lentamente el sobre que Valeria le había entregado. El crujido del papel rasgándose sonó como un trueno en la quietud de la noche, amplificado por la tensión que flotaba en el aire. Lo primero que salió del sobre fueron fotografías, imágenes de tiempos más felices. Ernesto y Valeria en su boda, sonrientes y llenos de esperanza, vacaciones en playas paradisíacas, cenas románticas en restaurantes elegantes. Cada foto era un puñal en el corazón de Ernesto, un recordatorio doloroso de lo que había arriesgado, de lo que estaba a punto de perder. Pero había más. Debajo de las fotos, documentos, papeles que hicieron que el rostro de Ernesto palideciera visiblemente. Eran extractos bancarios, contratos, correos electrónicos impresos, evidencia irrefutable de algo que iba más allá de una simple infidelidad. ¿Pensaste que era solo tu traición lo que me hería, Ernesto?, preguntó Valeria, su voz cargada de una mezcla de dolor y furia contenida. ¿Creíste que no me daría cuenta de los desvíos de fondos, de las cuentas offshore, de los clientes fantasma? Gabriela, que hasta ese momento había permanecido en silencio, miró a Ernesto con una mezcla de sorpresa y decepción. ¿De qué está hablando, Ernesto? ¿Qué has hecho? Ernesto, atrapado entre la espada y la pared, intentó balbucear una explicación. No es lo que parece. Puedo explicarlo. Los negocios a veces requieren
¿Requieren qué, Ernesto? Lo interrumpió Valeria. ¿Requieren mentir? ¿Robar? ¿Traicionar la confianza de todos los que te rodean? La revelación cayó como una bomba en la habitación. No solo Ernesto había traicionado a su esposa emocionalmente, sino que también había estado involucrado en actividades financieras ilegales, poniendo en riesgo no solo su matrimonio, sino su carrera y su libertad. Gabriela, sintiéndose súbitamente nauseabunda, se levantó de la cama. Yo no sabía nada de esto. Ernesto, ¿cómo pudiste? Fue en ese momento cuando Gabriela, impulsada por una mezcla de culpa y necesidad de redención, hizo una revelación que sacudió aún más los cimientos de la situación. Valeria, hay algo que debes saber. Yo sabía que Ernesto estaba casado desde el principio. El silencio que siguió a esta confesión fue ensordecedor. Valeria miró a Gabriela con una mezcla de sorpresa y algo que podría interpretarse como una pizca de respeto por su honestidad. Ernesto, por su parte, parecía haberse encogido en su asiento, el peso de sus mentiras y engaños finalmente alcanzándolo. Así que todos teníamos secretos, dijo Valeria, su voz cargada de amargura. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos ahora con todas estas verdades? La tormenta afuera pareció intensificarse, como si reflejara la turbulencia emocional dentro de la habitación. Los tres se miraron, cada uno perdido en sus propios pensamientos, conscientes de que las decisiones que tomaran en las próximas horas cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Ernesto, finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones, comenzó a hablar. Yo lo siento por todo. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Empezó como una manera de mantener nuestro estilo de vida, de darte todo lo que creí que merecías, Valeria. Y luego conocí a Gabriela y... Pero antes de que pudiera continuar, Valeria lo interrumpió. Guarda tus explicaciones, Ernesto, porque hay algo más que necesitas saber, algo que cambiará la dinámica de todo lo que está sucediendo aquí esta noche. Con esas palabras, Valeria se dirigió hacia la puerta de la habitación, dejando a Ernesto y Gabriela confundidos y temerosos de lo que estaba por venir. Hay alguien más en este hotel que necesita escuchar todo esto, dijo Valeria, su mano en el pomo de la puerta. Alguien que tiene un papel crucial en esta historia que estamos desentrañando. La tensión en la habitación alcanzó niveles insoportables mientras Valeria abría la puerta, preparándose para introducir un nuevo elemento en esta ya complicada ecuación. La noche estaba lejos de terminar, y las revelaciones apenas comenzaban. La puerta de la habitación se abrió lentamente, revelando la figura de Alejandro, un hombre de unos 40 años, alto y de mirada penetrante. Su presencia llenó el umbral, trayendo consigo una nueva ola de tensión que inundó la ya cargada atmósfera del cuarto. «Alejandro», murmuró Ernesto, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. «¿Qué haces tú aquí?» Valeria cerró la puerta detrás de Alejandro, quien avanzó unos pasos dentro de la habitación, sus ojos recorriendo la escena frente a él. Ernesto, pálido y descompuesto, Gabriela, visiblemente incómoda, y Valeria, con una mezcla de determinación y dolor en su mirada. «Alejandro ha sido fundamental en descubrir la verdad, Ernesto», explicó Valeria, su voz firme pero con un deje de tristeza. «No solo sobre tu aventura, sino sobre tus negocios». Alejandro, amigo cercano de la pareja y socio de Ernesto en el bufete de abogados, se aclaró la garganta antes de hablar. «Ernesto, amigo mío, ¿cómo pudiste? No solo traicionaste a Valeria, sino a todos los que confiamos en ti». La tensión en la habitación era palpable. Gabriela, sintiéndose cada vez más fuera de lugar, intentó nuevamente retirarse. «Creo que realmente debería irme. Esto parece ser un asunto...» «No», la interrumpió Valeria con firmeza. «Tú te quedas. Todos somos parte de esto ahora». Ernesto, recuperando algo de su compostura, se puso de pie enfrentando a Alejandro. «¿Me has estado espiando? Tú, mi mejor amigo». Alejandro no retrocedió. «No me dejaste opción, Ernesto. Cuando empecé a notar irregularidades en las cuentas del bufete, tuve que investigar. Y lo que descubrí... Dios, Ernesto, ¿en qué estabas pensando?» «Estaba pensando en nuestro futuro», explotó Ernesto. «En mantener el estilo de vida al que nos habíamos acostumbrado. Los clientes grandes se iban,
La competencia aumentaba. Tenía que hacer algo. Algo como malversar fondos, como crear clientes fantasma y desviar dinero a cuentas offshore, replicó Alejandro, su voz mezclada con incredulidad y decepción. Gabriela, escuchando todo esto, se hundió aún más en su asiento. Ernesto, ¿es cierto todo esto? ¿Eres un criminal? La palabra criminal pareció resonar en la habitación, haciendo que Ernesto se estremeciera visiblemente. No es tan simple. Puedo explicarlo, puedo arreglarlo. Valeria, que había permanecido en silencio observando el intercambio, finalmente habló. ¿Arreglarlo? Ernesto, has estado viviendo una mentira. Nos has mentido a todos. A mí, a tus amigos, a tus clientes, incluso a ella, dijo, señalando a Gabriela. La joven amante, sintiéndose súbitamente bajo el escrutinio de todos, se defendió. Yo no sabía nada de esto. Sí, sabía que estaba casado, pero pensé que era solo una aventura. No tenía idea de que estaba involucrado en algo ilegal. Alejandro se acercó a Valeria, poniendo una mano sobre su hombro en un gesto de apoyo que no pasó desapercibido para Ernesto. Valeria, has sido increíblemente fuerte en todo esto, pero hay algo más que necesitas saber. Los ojos de Valeria se abrieron con sorpresa. ¿Qué más puede haber, Alejandro? Fue en ese momento cuando Alejandro, tomando una respiración profunda, hizo una confesión que nadie esperaba. Valeria, yo siempre he estado enamorado de ti, desde el día que te conocí. Ver cómo Ernesto te ha tratado, cómo te ha mentido, no puedo seguir callando. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Ernesto miró a su amigo con una mezcla de traición y furia. Gabriela observaba la escena, sintiéndose como una intrusa en un drama que la superaba. Y Valeria, por primera vez en la noche, parecía genuinamente sorprendida. Alejandro, yo no tenía idea, murmuró Valeria, su voz apenas audible. La atmósfera en la habitación cambió drásticamente. Lo que había comenzado como una confrontación sobre infidelidad y crímenes financieros, ahora se había convertido en algo mucho más complejo, con emociones y lealtades entrelazadas de maneras inesperadas. Ernesto, sintiendo que perdía el control de la situación, dio un paso hacia Valeria. Cariño, por favor, podemos arreglar esto. Puedo cambiar, puedo hacer las cosas bien. Pero Valeria retrocedió, su mirada alternando entre Ernesto y Alejandro. No sé qué pensar, no sé en quién confiar. La tormenta afuera parecía reflejar el caos emocional dentro de la habitación 303. 4 vidas entrelazadas por mentiras, traiciones y sentimientos no correspondidos. Y mientras la noche avanzaba, quedaba claro que nada volvería a ser igual para ninguno de ellos. La habitación 303 del Hotel La Estrella se había convertido en un campo de batalla emocional. La tormenta afuera parecía haber amainado, pero dentro, la tensión seguía en su punto máximo. Valeria, de pie junto a la ventana, observaba las gotas de lluvia resbalar por el cristal, un reflejo perfecto de las lágrimas que amenazaban con caer de sus ojos. Nunca imaginé que esta noche tomaría este rumbo, dijo finalmente, rompiendo el pesado silencio que se había instalado tras la confesión de Alejandro. Se giró para enfrentar a los 3 presentes: Ernesto, su marido infiel, Gabriela, la joven amante, y Alejandro, el amigo que acababa de declarar su amor por ella. Ernesto dio un paso hacia adelante, sus ojos suplicantes. Valeria, por favor, sé que he cometido errores terribles, pero podemos superar esto. Dime qué necesitas que haga, y lo haré. Valeria lo miró y por un momento, Ernesto vio un destello de la mujer de la que se había enamorado hace tantos años. Pero ese destello se desvaneció rápidamente, reemplazado por una determinación que nunca antes había visto en ella. Lo que necesito, Ernesto, es la verdad, toda la verdad, no más mentiras, no más excusas, respondió Valeria, su voz firme pero cargada de emoción. Gabriela, que había permanecido en silencio, se levantó de su asiento. Yo también quiero la verdad, dijo sorprendiendo a todos. Ernesto, ¿alguna vez sentiste algo real por mí? ¿O solo fui una distracción de tus problemas? Ernesto se pasó una mano por el cabello, visiblemente agitado. Gabriela, sí, sentí algo por ti, pero nunca pudo ser lo que tengo con Valeria. Alejandro, que había estado observando la escena con una mezcla de emociones,
Intervino. Ernesto, amigo mío, has cavado un hoyo muy profundo. No solo has traicionado a tu esposa, sino que has puesto en riesgo todo por lo que hemos trabajado. Valeria se volvió hacia Alejandro, su mirada cargada de confusión. ¿Y tú, Alejandro? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me dices esto en este momento? Alejandro dio un paso hacia ella, pero se detuvo, respetando su espacio, porque no podía seguir viéndote sufrir en silencio, porque mereces saber que hay alguien que te valora, que te ama por quien eres. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada uno de los presentes estaba sumido en sus propios pensamientos, evaluando las consecuencias de sus acciones y las posibles salidas a esta situación. Fue Valeria quien finalmente tomó la palabra, su voz cargada de una serenidad que contrastaba con el caos emocional de la habitación. He tomado una decisión, anunció, atrayendo la atención de todos. Ernesto, nuestro matrimonio ha terminado. No puedo seguir con alguien en quien no puedo confiar, alguien que no solo me ha traicionado a mí, sino a todo lo que creíamos construir juntos. Ernesto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Valeria, por favor, dame otra oportunidad. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo? No, lo interrumpió Valeria con firmeza. Es demasiado tarde para eso. Tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones, tanto en lo personal como en lo profesional. Luego se volvió hacia Gabriela. Y tú, Gabriela, eres joven. Tienes toda una vida por delante. No la desperdicies siendo la otra mujer de alguien. Mereces más que eso. Gabriela, con lágrimas en los ojos, asintió. Lo siento, Valeria. Nunca quise causar tanto dolor. Finalmente, Valeria se dirigió a Alejandro. Alejandro, tu confesión me ha tomado por sorpresa. Necesito tiempo para procesar todo esto. No puedo prometerte nada ahora. Alejandro asintió, respetando su decisión. Lo entiendo, Valeria. Estaré aquí, sin importar lo que decidas. Valeria tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró a los tres. Esta noche ha cambiado nuestras vidas para siempre. Lo que hagamos a partir de ahora definirá quiénes somos realmente. Con esas palabras, Valeria salió de la habitación 303, dejando tras de sí un silencio cargado de remordimientos, esperanzas rotas y futuros inciertos. La tormenta afuera había cesado, pero para los ocupantes de esa habitación, la verdadera tormenta apenas comenzaba. Ernesto se desplomó en una silla, el peso de sus acciones finalmente alcanzándolo. Gabriela, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, comenzó a recoger sus cosas, y Alejandro, parado junto a la ventana, observaba la ciudad nocturna, preguntándose qué deparaba el futuro para todos ellos. La noche en el Hotel La Estrella había sido testigo de confesiones, traiciones y decisiones que cambiarían el curso de 4 vidas para siempre. Y mientras el amanecer se acercaba, cada uno de ellos se enfrentaba a la cruda realidad de un nuevo día, un día en el que nada volvería a ser como antes. La madrugada se cernía sobre la Ciudad de México, el cielo aún cargado de nubes que amenazaban con una nueva tormenta. En un modesto apartamento en el centro de la ciudad, Valeria observaba la ciudad despertar lentamente desde su ventana. Las luces de los edificios se apagaban una a una, dando paso a los primeros rayos de sol que luchaban por atravesar la nubosidad. Valeria no había dormido en toda la noche. Su mente repasaba una y otra vez los acontecimientos en el Hotel La Estrella. Cada palabra, cada gesto, cada revelación se reproducía en su cabeza como una película en bucle. Se sentía agotada, pero al mismo tiempo, extrañamente en paz. La decisión de poner fin a su matrimonio con Ernesto, aunque dolorosa, le había proporcionado una sensación de liberación que no esperaba. 15 años, murmuró para sí misma, sus dedos jugando distraídamente con la alianza que aún llevaba en su mano izquierda. 15 años de matrimonio que habían terminado en una habitación de hotel barata, en medio de una tormenta tanto literal como metafórica. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Alejandro. ¿Estás bien? Si necesitas hablar, estoy aquí. Valeria miró el mensaje durante largos segundos, antes de dejarlo sin responder. Las palabras de Alejandro en el hotel aún resonaban en su mente. Siempre he estado enamorado de ti. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? O quizás en el fondo, siempre lo supo y eligió ignorarlo. Mientras tanto,
En otra parte de la ciudad, Ernesto se encontraba en su despacho, rodeado de papeles y carpetas. Había pasado las últimas horas revisando frenéticamente documentos, buscando una manera de arreglar el desastre financiero que había creado. Su rostro, marcado por el cansancio y la preocupación, reflejaba el peso de sus acciones. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, se preguntó en voz alta, golpeando el escritorio con frustración. La imagen de Valeria saliendo de la habitación del hotel se repetía en su mente, torturándolo. Había perdido no solo a su esposa, sino también su integridad, su reputación y posiblemente su libertad. Gabriela, por su parte, se encontraba en la terminal de autobuses, con una maleta a sus pies. Había decidido volver a su ciudad natal, lejos del caos que había ayudado a crear. Las palabras de Valeria habían calado hondo en ella. Eres joven, tienes toda una vida por delante. No la desperdicies siendo la otra mujer de alguien. Por primera vez en mucho tiempo, Gabriela se sentía decidida a tomar el control de su vida, a buscar algo más que aventuras pasajeras y relaciones condenadas al fracaso. Alejandro, incapaz de conciliar el sueño, caminaba por las calles desiertas del centro histórico. Su confesión a Valeria lo había liberado de un secreto que había guardado durante años, pero también lo había lanzado a un mar de incertidumbre. ¿Había hecho lo correcto al revelar sus sentimientos en ese momento? ¿Había alguna posibilidad de un futuro con Valeria? ¿O su amistad estaba irremediablemente dañada? A medida que el sol se alzaba sobre la ciudad, iluminando los edificios y disipando las últimas sombras de la noche, cada uno de ellos se enfrentaba a un nuevo día con la certeza de que nada volvería a ser igual. Valeria finalmente se quitó la alianza, colocándola suavemente sobre la mesa. Era un gesto simbólico, el final de un capítulo de su vida y el comienzo de otro. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía lista para enfrentarlo en sus propios términos. Ernesto, rodeado de la evidencia de sus errores, tomó una decisión. Cogió el teléfono y marcó un número. Hola, soy Ernesto Vega. Necesito concertar una cita con el fiscal. Es hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Gabriela, mientras subía al autobús que la llevaría lejos de la Ciudad de México, sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Sacó un cuaderno de su bolso y comenzó a escribir, dando forma a los sueños y metas que había postergado durante tanto tiempo. Y Alejandro, parado frente a la Catedral Metropolitana, observó cómo la ciudad cobraba vida a su alrededor. Sacó su teléfono y, tras un momento de duda, escribió un mensaje a Valeria. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí como amigo o lo que decidas. Tu felicidad es lo más importante. La mañana avanzaba, trayendo consigo la promesa de nuevos comienzos y segundas oportunidades. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un cielo limpio y despejado, un reflejo perfecto de las almas que tras una noche de revelaciones y decisiones dolorosas, se preparaban para escribir el siguiente capítulo de sus vidas. 6 meses habían transcurrido desde aquella noche tempestuosa en el Hotel La Estrella. La Ciudad de México bullía con su habitual energía, ajena a los dramas personales que se habían desarrollado y seguían evolucionando en las vidas de Valeria, Ernesto, Gabriela y Alejandro. En una galería de arte en la colonia Roma, Valeria se encontraba de pie frente a un lienzo de gran formato. La pintura, una explosión de colores intensos y formas caóticas, reflejaba la tormenta emocional que había experimentado. Era la pieza central de su primera exposición individual, titulada Renacimiento en la tormenta. «Es impresionante», dijo una voz familiar detrás de ella. Valeria se giró para encontrarse con Alejandro, que la miraba con una mezcla de admiración y cariño. «Realmente has logrado capturar la esencia de aquella noche». Valeria sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Gracias, Alejandro. Este cuadro, todo esto, es mi forma de procesar lo que pasó, de darle un sentido a todo el caos». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente. En los meses transcurridos, su relación con Valeria había evolucionado. No eran pareja, al menos no todavía, pero había entre ellos una conexión profunda, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. ¿Has sabido algo de Ernesto?, preguntó Alejandro con cautela. Valeria suspiró, su mirada volviéndose momentáneamente distante.
Sí, de hecho, me llamó hace unos días. Está cumpliendo su sentencia, pero parece que finalmente está enfrentando sus errores. Ha empezado a trabajar en un programa de rehabilitación para abogados que han cometido delitos financieros. La noticia sorprendió a Alejandro. Vaya, eso es inesperado. ¿Cómo te sientes al respecto? Es extraño, admitió Valeria. Una parte de mí aún está dolida, pero otra se alegra de que esté intentando enmendar sus errores. Supongo que todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no? Mientras hablaban, no se percataron de una figura que los observaba desde el otro lado de la galería. Gabriela, vestida con elegancia y madurez, que no mostraba 6 meses atrás, dudaba si acercarse o no. Finalmente, reuniendo coraje, Gabriela se aproximó a Valeria y Alejandro. «Hola», dijo suavemente, casi tímidamente. Valeria se giró, sorprendida al ver a Gabriela. Por un momento el tiempo pareció detenerse, los recuerdos de aquella noche inundando la mente de ambas mujeres. «Gabriela», respondió Valeria, su voz neutral pero no hostil. «No esperaba verte aquí». Gabriela respiró hondo antes de hablar. «Yo quería verte, Valeria. He estado siguiendo tu trabajo y cuando supe de esta exposición sentí que debía venir. Necesitaba decirte en persona lo mucho que lamento todo lo que pasó y agradecerte». «¿Agradecerme?», preguntó Valeria genuinamente sorprendida. Gabriela asintió, sus ojos brillando con emoción contenida. «Sí, tus palabras esa noche me hicieron despertar. Me hicieron darme cuenta de que merecía más, que podía ser más. He vuelto a la universidad. Estoy estudiando psicología. Quiero ayudar a otras personas a encontrar su camino». Valeria escuchó en silencio, procesando las palabras de Gabriela. Finalmente, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Me alegro por ti, Gabriela. De verdad». El momento fue interrumpido por el anuncio de que la exposición estaba por comenzar oficialmente. Valeria se disculpó, dirigiéndose hacia el centro de la galería para dar su discurso inaugural. Frente a una audiencia expectante, Valeria tomó el micrófono, su presencia irradiando una confianza y serenidad que contrastaba fuertemente con la mujer que había sido 6 meses atrás. «Buenas noches a todos», comenzó. «Esta exposición, Renacimiento en la Tormenta, es más que una colección de pinturas. Es un viaje, mi viaje, un viaje que comenzó en la oscuridad de una traición y que me ha llevado a la luz del autodescubrimiento y la renovación». Mientras Valeria hablaba, su mirada recorrió la audiencia, deteniéndose brevemente en Alejandro, que la miraba con orgullo, y en Gabriela, que escuchaba atentamente, con una mezcla de admiración y remordimiento en su rostro. Cada cuadro aquí representa un paso en ese camino. La tormenta que ven en estas obras no es solo la representación de un momento de crisis, sino también la fuerza necesaria para el cambio y el crecimiento. A veces, necesitamos que nuestro mundo se sacuda para poder reconstruirlo, más fuerte y más auténtico que antes. Las palabras de Valeria resonaron en la galería, tocando corazones y mentes. Para muchos, era simplemente el discurso de una artista talentosa, pero para aquellos que conocían la historia detrás de las pinturas, era mucho más. Era un testimonio de resiliencia, de la capacidad humana para renacer de las cenizas de la traición y el dolor. Mientras la noche avanzaba y los invitados recorrían la exposición, Valeria se encontró reflexionando sobre el camino recorrido. La tormenta que había amenazado con destruirla se había convertido en la fuerza que la impulsó hacia una nueva vida. Una vida llena de color, pasión y, sobre todo, autenticidad. Y así, en esa galería de arte en el corazón de la Ciudad de México, 4 vidas que habían sido sacudidas por la tormenta encontraban, cada una a su manera, un nuevo camino hacia el futuro. Un futuro que, aunque incierto, brillaba con la promesa de segundas oportunidades y nuevos comienzos. El sol de la tarde bañaba el Parque México con una luz dorada, las copas de los árboles susurrando con la suave brisa primaveral. Valeria caminaba por uno de los senderos, su paso tranquilo y decidido, muy diferente de la mujer que había sido un año atrás. Se detuvo frente a un banco ocupado por una figura familiar. «Hola, Ernesto», dijo suavemente, sentándose a su lado. Ernesto levantó la mirada, una sonrisa cansada pero sincera en su rostro. «Valeria, gracias por venir.
El silencio entre ellos era cómodo, lejos de la tensión que una vez los había caracterizado. Ernesto había sido liberado hace poco, beneficiado por buena conducta y su trabajo en el programa de rehabilitación. ¿Cómo te estás adaptando?, preguntó Valeria, genuinamente interesada. Ernesto suspiró mirando a los niños que jugaban en la distancia. Es diferente, difícil a veces, pero estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis acciones. El programa me ha ayudado mucho, tanto que ahora estoy pensando en dedicarme a eso a tiempo completo. Valeria asintió, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Me alegro por ti, Ernesto. ¿De verdad? ¿Y tú? ¿Te ves bien, Valeria? Feliz, observó Ernesto. Lo estoy, confirmó ella. Mi carrera artística está despegando y yo, bueno, estoy aprendiendo mucho sobre mí misma. Hubo una pausa, ambos conscientes de todo lo no dicho entre ellos. Valeria, comenzó Ernesto, su voz cargada de emoción. Sé que probablemente es tarde para esto, pero necesito decirlo. Lo siento, por todo, por haberte fallado, por haber traicionado tu confianza. Entiendo ahora el daño que causé, y aunque sé que no puedo cambiarlo, quiero que sepas que estoy verdaderamente arrepentido. Valeria lo miró a los ojos, viendo la sinceridad en ellos. Gracias, Ernesto. Eso significa mucho para mí. Se levantaron, ambos conscientes de que este encuentro marcaba el cierre definitivo de un capítulo en sus vidas. ¿Sabes algo de Gabriela?, preguntó Ernesto casi tímidamente. Valeria sonrió. Está bien, siguió estudiando psicología. De hecho, está haciendo prácticas en el mismo programa de rehabilitación donde tú trabajaste. Ernesto asintió, una mezcla de remordimiento y alivio en su expresión. Me alegro por ella. Espero que encuentre la felicidad que merece. Se despidieron con un abrazo breve pero sincero, cada uno tomando un camino diferente en el parque. Valeria caminó hasta llegar a un café cercano, donde Alejandro la esperaba. Al verla se levantó, recibiéndola con un beso suave. ¿Cómo fue?, preguntó, preocupación evidente en su voz. Bien, respondió Valeria, entrelazando sus dedos con los de él. Creo que ambos obtuvimos el cierre que necesitábamos. Alejandro la miró con amor y admiración. Eres increíble, ¿lo sabías? Tu fuerza, tu capacidad de perdonar. Valeria sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. He aprendido mucho este año. Sobre el perdón, sí, pero más que nada sobre mí misma, sobre lo que quiero y lo que merezco. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad en tonos cálidos, Valeria reflexionó sobre el camino recorrido. La tormenta que había amenazado con destruirla se había convertido en la fuerza que la impulsó hacia una nueva vida, una vida llena de autenticidad y amor verdadero. En otra parte de la ciudad, Gabriela salía de su sesión de terapia grupal sintiéndose realizada. Su teléfono vibró con un mensaje de su nueva pareja, recordándole su cita para cenar. Sonrió, agradecida por la segunda oportunidad que la vida le había dado, y en su pequeño apartamento, convertido ahora en estudio de arte, Ernesto miraba una pintura a medio terminar. El lienzo mostraba una tormenta transformándose gradualmente en un cielo despejado, un símbolo de su propio viaje de redención. Así, un año después de aquella noche tormentosa en el Hotel La Estrella, 4 vidas que habían sido sacudidas hasta sus cimientos encontraban, cada una a su manera, un nuevo equilibrio. La traición que una vez amenazó con destruirlos se había convertido en el catalizador de un profundo cambio personal y crecimiento. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, cada uno de ellos se preparaba para dormir, agradecidos por las lecciones aprendidas, las heridas sanadas y las nuevas oportunidades que la vida les había brindado. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un cielo despejado, lleno de posibilidades y esperanza para el futuro. El sol se asomaba tímidamente sobre el horizonte de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. En su apartamento, convertido ahora en un luminoso estudio de arte, Valeria daba los últimos toques a su nueva obra. El lienzo, de gran formato, mostraba una escena impresionante, una tormenta feroz transformándose gradualmente en un amanecer sereno, con rayos de luz atravesando las nubes oscuras. Mientras trabajaba, Valeria reflexionaba sobre los acontecimientos de los últimos 18 meses.
La traición de Ernesto, que en su momento pareció devastadora, se había convertido en el catalizador de una transformación personal profunda. Cada pincelada en el lienzo era un testimonio de su viaje, de las lágrimas derramadas, las lecciones aprendidas y la fuerza interior que había descubierto. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Alejandro entró, cargando un ramo de flores y una sonrisa cálida. «Buenos días, amor», dijo, besándola suavemente. ¿Lista para el gran día? Valeria asintió, una mezcla de nerviosismo y emoción en su rostro. «Casi. Solo necesito unos minutos más con esta pieza». Alejandro observó el cuadro con admiración. «Es impresionante, Valeria. Realmente has capturado la esencia de todo lo que has vivido». Mientras Valeria terminaba, Alejandro preparó café en la cocina. Su relación había florecido lentamente, construida sobre una base de amistad, respeto mutuo y un amor que había crecido naturalmente con el tiempo. No había sido un camino fácil, pero cada desafío los había acercado más. En otra parte de la ciudad, Gabriela se preparaba para comenzar su día. Su apartamento, pequeño pero acogedor, estaba decorado con fotos de su nueva vida. Ella con sus compañeros de la universidad, con su familia y algunas de sus pacientes del programa de rehabilitación donde realizaba sus prácticas. En su mesa de noche, un libro de autoayuda y un diario personal eran testigos silenciosos de su proceso de crecimiento. Gabriela se miró al espejo, reconociendo a la mujer fuerte y decidida en que se había convertido. La experiencia con Ernesto, aunque dolorosa, había sido una lección invaluable. Ahora, dedicaba su vida a ayudar a otros a encontrar su camino, utilizando su propia historia como fuente de empatía y comprensión. Mientras tanto, en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, Ernesto se despertaba temprano. Su vida había cambiado drásticamente, pero encontraba paz en la simplicidad de su nueva rutina. Sobre su escritorio, varios folletos y documentos del programa de rehabilitación para abogados que había ayudado a desarrollar durante su tiempo en prisión. Aunque ya no ejercía como abogado, había encontrado un nuevo propósito en ayudar a otros a evitar los errores que él había cometido. Ernesto tomó una foto enmarcada de su escritorio. Era una imagen de él con Valeria de años atrás. La miró con una mezcla de nostalgia y aceptación, consciente de que ese capítulo de su vida había terminado, pero agradecido por las lecciones que le había dejado. De vuelta en el estudio de Valeria, ella y Alejandro se preparaban para salir. Hoy era el día de la inauguración de su nueva exposición, titulada Renacimiento, del caos a la luz. La galería más prestigiosa de la ciudad exhibiría su trabajo, un logro que hace 18 meses parecía inalcanzable. ¿Nerviosa?, preguntó Alejandro mientras subían al auto. Valeria sonrió apretando su mano. Un poco, pero más que nada emocionada. Siento que finalmente estoy mostrando mi verdadero yo al mundo. Llegaron a la galería, donde ya se formaba una fila de entusiastas del arte y críticos. Mientras Valeria saludaba a los invitados y daba entrevistas, notó dos figuras familiares entre la multitud, Gabriela y Ernesto, que habían venido por separado pero coincidieron en la entrada. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los cuatro se miraron, reconociendo el largo camino que habían recorrido desde aquella noche tormentosa en el Hotel La Estrella. No hubo necesidad de palabras. Sus miradas transmitían todo: perdón, aceptación y un entendimiento profundo de las lecciones aprendidas. Valeria se acercó a ellos, Alejandro a su lado. «Me alegra que hayan venido», dijo con sinceridad. Gabriela sonrió, su rostro radiante. «No podíamos perdérnoslo. Tu arte es inspirador, Valeria». Ernesto asintió, su expresión serena. «Has logrado transformar el dolor en belleza. Es realmente admirable». Los cuatro compartieron un momento de silencio, cada uno reflexionando sobre cómo sus vidas se habían entrelazado y transformado. Luego, con un gesto de mutuo respeto, se separaron para recorrer la exposición. Mientras Valeria daba su discurso inaugural, su voz llena de emoción y gratitud, no pudo evitar pensar en el increíble viaje que la había llevado hasta allí. La traición que una vez amenazó con destruirla se había convertido en el catalizador de su renacimiento como artista y como persona. El arte, como la vida,
a menudo nace del caos, dijo a la audiencia. Es en nuestros momentos más oscuros cuando encontramos la luz más brillante dentro de nosotros. Esta exposición es un testimonio de esa luz, de la capacidad humana de renacer de las cenizas de la adversidad. Mientras hablaba, sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en Alejandro, Gabriela y Ernesto. Cada uno de ellos representaba una parte crucial de su viaje, un recordatorio de que incluso las experiencias más dolorosas pueden llevar a un crecimiento profundo y significativo. La noche avanzó, llena de elogios y celebración. Al final, cuando la galería finalmente se vació, Valeria se encontró sola frente a su obra central, el lienzo de la tormenta transformándose en amanecer. Alejandro se acercó, abrazándola por detrás. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. Valeria sonrió, apoyándose en él. En cómo la vida puede sorprendernos. En cómo, a veces, lo que parece ser nuestro final es solo el comienzo de algo hermoso. Mientras salían de la galería, tomados de la mano, el cielo nocturno de la Ciudad de México brillaba con estrellas. La tormenta había pasado hace mucho, dejando tras de sí un cielo despejado y lleno de posibilidades. Para Valeria, Alejandro, Gabriela y Ernesto, era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, crecimiento y la promesa de un futuro brillante. Y así, bajo el manto estrellado de la noche mexicana, 4 almas que una vez estuvieron perdidas en la tormenta, encontraron su camino hacia la luz, cada una a su manera, pero todas unidas por el poder transformador del perdón, la autorreflexión y el amor verdadero. ¿Te ha impactado esta historia de traición y renacimiento? Si es así, no te pierdas nuestros próximos relatos igual de conmovedores. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para sumergirte en más historias que exploran las complejidades del amor y la superación personal. Te esperamos en el próximo episodio.